Entonces, en este tema, la forma general de una ecuación diferencial de variables separables, lo habíamos comentado, es f de x diferencial de x más g de y diferencial de y igual a cero. Entonces, el término o términos que multiplican al diferencial de x no deben contener a la variable y los que multiplican al diferencial de y no deben de contener a la variable x. Entonces, con un poco de álgebra se puede reescribir esa forma y proceder a la solución. Entonces, intenten resolver ese ejercicio. Vamos a dar 5 minutos para que lo hagan y revisamos.
Bueno, entonces, ¿qué podrían hacer para encontrar la solución? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Alguien tenga alguna idea de cómo resolverlo? Pues podríamos, Podemos- perdón. Síganme. Podría ser mediante logaritmo natural, ¿no, profe? ¿Qué harían? Sería sacar las integrales de la exponencial y de la 2x, ¿no? Pero aquí el problema es que aparece la variable y. No puedo integrar hasta que no quite la variable y. Podemos Entonces, no sé si dividirlas. logaritmo natural convertirlo a coeficiente esa, ¿cómo se llama? Lo que está elevado a la e. Pero Para si poder aplico el logaritmo natural, también tengo que aplicar esta otra parte. Podríamos multiplicar toda la expresión por e a la menos 3y. Y a la menos 3y, o también sería equivalente a que esto se escriba como un producto, recordando las propiedades de los exponentes. Por eso os comentaba que aquí es importante el álgebra. Y como dice el compañero, si multiplicamos por e a la menos 3y, eliminamos la y del diferencial de x. Entonces me queda 2 sobre x, e a la menos 3y, diferencial de y igual a 0. ¿Sí? Álgebra, nuevamente. Entonces ya logré quitar la y del diferencial de x. Y lo que sigue es quitar la x. Bueno, sí, mucho más fácil. Multiplicamos por x. Por x. Y ya me queda como x, e a la 2x, diferencial de x más 2e a la menos 3y, diferencial de y igual con 0. Entonces observen, aquí lo que está multiplicando al diferencial de x ya no contiene a la variable y, y lo que está multiplicando al diferencial de y no contiene a la variable x. Entonces ya están separadas las variables. Ya lo que sigue a partir de ahí es integrar x a la 2x con respecto a x y sumar la integral de 2e a la menos 3y con respecto a y e igualar con 0. Claro, cuando se integre, pues hay que igualar una constante. Esta integral, pues va a ser menos 2 tercios de e a la menos 3y, y aquí agrego la constante una vez. ¿Y cómo se resuelve la integral de x por e a la 2x? ¿Sí? ¿Cómo podríamos resolver esa integral? Integración por partes. Por partes, entonces, bueno, decimos que voy a poner este lado. U es igual a x, el diferencial de u es diferencial de x, diferencial de b e a la 2x de x, y la integral es 1/2 de e a la 2x. Entonces, si multiplico por b, obtenemos 1/2 de x e a la 2x menos la integral de b por diferencial de u. Entonces, 1/2 de e a la 2x respecto a x. Y ya con eso obtenemos la solución. Aquí la integral va a ser 1/2. Por 1/2 queda 1/4 del mismo exponencial. Y bueno, ya a partir de aquí, pues otra vez es álgebra para despejar la variable y. ¿Sí? Entonces podríamos empezar escribiendo menos 2 tercios de e a la menos 3y igual a la constante menos 1/2 de x exponencial más 1/4 de x exponencial. 1/4, perdón, de e a la 2x. Multiplico por menos 3/2 y entonces ya tengo e a la menos 3y igual, aquí no hay x, esta constante no tiene x, esta otra tampoco tiene x, entonces constante por constante vamos a llamarle k, por ejemplo, ¿sí? O pónganlo como menos 2 tercios de c, es lo mismo. Aquí menos por menos va a ser más, y va a ser 3/4 de x exponencial, y aquí más por menos va a ser menos 3 sobre 8 e a la 2x. Y así, si aplicamos el logaritmo, logramos ya prácticamente despejar la variable y. ¿Qué faltaría? Pues únicamente dividir entre 3. Entonces, si dividimos entre menos 3 más bien, entre menos 3, ¿sí? Aquí va a quedar y entonces aquí va a quedar menos 1 tercio.
de logaritmo. Si aplicamos propiedades, también lo puedo expresar como logaritmo natural a la menos un tercio. Y repito, al dividir entre 3 negativo, me queda todo esto sobre el menos 3 o bien menos un tercio del logaritmo. Y como es coeficiente, lo puedo poner como potencia. ¿Sí? Y bueno, aquí dentro sería la constante k más 3/4 de x a la 2x y menos 3/8 de e a la 2x. ¿Sí? Bueno, ahí está todo el procedimiento. Aquí en realidad lo único importante para separar variables será recordar las leyes de exponentes. ¿Sí? Que si tengo x elevado a la n más m, lo puedo expresar como x elevado a la n por x a la m. ¿Sí? Bueno, cópienlo y ahorita ponemos un segundo ejercicio. Abajo lo dividió entre cuánto, profe? Entre 3 menos 3. Disculpe, profe, ¿puede bajar un poquito el cuaderno? ¿Qué parte quieren ver? Perdón. La primera línea para completar por tantito, solamente lo puede bajar. Ajá, gracias. Sí. Bueno, voy a enfocar la parte de abajo para que la copien. Y de una vez voy a aprovechar y voy a poner aquí a un lado el siguiente ejercicio para que los que hayan copiado la información empiecen a resolverlo. Tenemos aquí x por y menos x más y menos 1, diferencial de x más x por y, diferencial de y igual con 0. Entonces, quienes ya hayan copiado el ejercicio anterior, empiecen a resolver este otro ejercicio.
Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué? ¿De dónde salió la K? Es que ahí me perdí un poquito. al dividir lo que es K entre -3, perdón, al multiplicar C, más bien multiplicar C por -3/2. Una constante por otra constante es otra constante diferente. Si tienes 2 por 3, pues el resultado es 6. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Bueno, voy a anotar a otro lado de la hoja y te lo enfoco nuevamente. Bueno, entonces, recuerden que para que se pueda resolver, tenemos que eliminar la variable y del diferencial de x y eliminar la variable x del diferencial de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer para separar las variables? Recuerden que todo es álgebra. Dividir. Ok, ¿dividir entre quién? Y. Sí, ok, si divido entre y, al momento de dividir entre y, aquí me queda x. Aquí me queda x sobre y. Aquí me queda 1 y aquí me queda -1 sobre y aquí me queda más x de y igual a 0. Entonces, la y no logró desaparecer. Ahí continúa. Sí, entonces, ¿qué otra cosa se podría hacer? Multiplicar por y, ¿no, profe? No, ¿Sí qué, perdón? se factoriza ese primero, o sea, ese primer polinomio. Ok, ¿cómo se puede factorizar? Queda como y menos 1 por x más 1. Ok, entonces, lo que se busca siempre es factorizar en las ecuaciones diferenciales de variables separables. Si yo tengo función de x por diferencial de x más función de y diferencial de y, yo sé que a partir de ahí lo único que tengo que hacer es integrar. Supongo que tengo una función de x que multiplica, vamos a llamarle f1 a una función g1 de y esto se divide entre una función g2 de y está por diferencial de x y más una función 2 de x por una función g3 de y entre una función 3 de x. Si yo tengo como funciones de x por funciones de y entre funciones de y, se pueden separar.
porque lo único que tengo que hacer para quitar esta función 2 de y es multiplicar por g2 de y ya la quito. Si quiero quitar esta función g1 de y, ¿qué tengo que hacer? Dividir, y entonces como está multiplicando, al dividirla se elimina. Y lo mismo pasa acá. Si yo quiero quitar la función 2 de x, está multiplicando. Entonces lo único que tengo que hacer es dividir. Y se puede separar. No se puede separar cuando tengo función de x más función de y. Ahí no hay forma de eliminar la función de y. ¿Por qué? Porque es una suma. Entonces las sumas restas no me sirven para separar. Lo que me sirven son productos. Productos de función de x por función de y o dividiendo entre función de y o entre función de x, no importa. Entonces lo que tengo que hacer siempre es expresarlo como producto. Vean en los ejemplos anteriores qué pasó. Aquí tenía una función de x más una función de y, pero aplicando álgebra logré expresarlo como función de x por función de y por tanto ya es fácil quitarlo. Si sigue apareciendo como suma no se puede. Y de hecho aquí se demuestra. Aquí es una suma resta de función de x, función de y. Si yo divido entre x no me sirve. Divido entre y no me sirve. Entonces lo que necesito es expresarlo como producto. Entonces quiere decir que lo que es en la función que multiplica el diferencial de x la tengo que expresar como función de x por función de y. O al revés, función de y por función de x, pero ese producto. Repito, como suma resta no me sirve. Entonces vean que el primer término que aparece es xy. Para yo generar xy, tengo que multiplicar x por y, no hay de otra. Para generar menos x y ya tengo la x, debo de multiplicar por menos 1. Entonces vean, x por y es el primer término xy. X por menos 1 es el segundo término, menos x. Ahora para generar más una y, pues debo de multiplicar la y por 1. Entonces 1 por y me queda y. Y después 1 por menos 1 me queda menos 1. Y entonces ya logré el objetivo. Función de x por función de y. Si no aparece como producto, no lo puedo eliminar. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues ahora sí, dividir entre y menos 1. Y menos 1 entre y menos 1 se elimina. Y como estamos multiplicando x más 1, solamente queda x más 1. El otro término pues sería xy sobre y menos 1. Diferencial de y 0 entre y menos 1 es 0. Bueno, a partir de ahí continúenlo. Ya quité la y del diferencial de x. Lo que tengo que hacer es quitar la x del diferencial de y, que eso, bueno, pues ya es más sencillo. ¿No sería que en la parte de hasta abajo sería solo x sobre y menos 1 porque quitamos y más arriba? A ver, otra vez, perdón, ¿cómo? Que ya en último que nos salió no sería solo x sobre y menos 1, porque arriba ya habíamos dividido entre y solo nos quedaba x de y. Pero no me sirvió dividir entre y. Eso Mm. está incorrecto. Ok, Dividir entre y está mal. No me sirve. ok. Por eso decía que tengo que expresarlo como productos, no como sumas restas. Ok, profe, gracias. ¿Sí?
Viviendo, es lo que les comentaba. Si aparece como producto es lo que me conviene. Si aquí fuera x más y, no había forma de quitarla. Entonces, si divido entre x, pues ya me queda x más 1 sobre x, diferencial de x más y sobre y menos 1, diferencial de y igual con 0. Entonces, pasemos a integrar. Esta integral es muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque lo único que hago es separar x sobre x más 1 sobre x, ¿sí? Y por lo tanto, x sobre x queda 1. 1 por dx es dx, más 1 sobre x por dx queda dx sobre x, ¿sí? Entonces, si quieren ponerlo por separado, sería 1 más 1 sobre x, todo con respecto a x, o dx más dx sobre x. Y bueno, la integral de dx es x, de dx sobre x es logaritmo natural de x. Entonces, eso ya está resuelto. La integral con respecto a x ya quedó. ¿Cómo resolvemos lo que es la otra integral? Sí, ¿qué podríamos hacer? Profe, ¿se puede dividir entre de y? A ver, otra vez, perdón, otra vez. ¿Se puede dividir entre ¿Entre qué, perdón? de y? ¿Cómo dividir entre d y? O sea, el diferencial de y jamás puede quedar dividiendo. Siempre debe quedar multiplicando a la función. Sí, no hay alguna fórmula que me diga cuál es la integral de una función sobre diferencial de y. Si eso no existe. ¿Podemos hacer un cambio de variable? Un cambio de variable sería posible, sería una opción válida. ¿Qué más? Simplemente realizar el cociente. Sí, la división también sería otra opción. Entonces, cambio de variable o también hacer la división. Entonces, si dividimos y entre y menos 1, esto va a quedar 1. De hecho, ya hemos hecho un ejemplo parecido. Si estudiaron, bueno, pues recordarán que quedaba algo así de esta manera. Entonces, aquí me queda 1 más 1 sobre y menos 1. Esto con respecto a y igual a la constante de integración. Entonces, divide y entre y me da 1, multiplico y cambio signo. Se elimina la y y el residuo. El residuo va sobre el divisor, y menos 1. Entonces, aquí sería la integral de y más la integral de dy sobre y menos 1. ¿Sí? Entonces, esto es y esto otra vez logaritmo natural de y menos 1. ¿Sí? En este caso no puedo despejar la variable y. Es muy parecido a un ejercicio que ya hemos resuelto.
Entonces, esto es una solución general y además es una solución implícita. ¿Sí? Repito, no hay forma de despejar la variable y. Entonces, para la comprobación, yo tendría que derivar la solución y generar la ecuación diferencial original. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio? No, profe. No, bueno, si quieren copiarlo. Profe, que si puede aceptar un compañero. Ok, ahorita voy a admitir. Ya quedó. Bien, vamos a poner el siguiente ejercicio. Denme un minuto nada más. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Voy a pasar al siguiente hoja. Tenemos ahora lo que es x menos y, diferencial de x más y, diferencial de y igual con 0. Entonces ahora traten de encontrar la separación de variables.
¿cómo queda la derivada de y con respecto a x? ¿Igual a qué? Y cuadrada menos x cuadrada sobre y al cuadrado. Cuadrada menos x cuadrada sobre y cuadrada es lo que me queda, ¿sí? Entonces, ya que tenemos despejado derivada de y con respecto a x, lo que sigue es despejar pues derivado con respecto a x, pero primero hay que hacer el cambio de variable. Entonces, sustituimos la y por ux. Entonces me queda derivada de ux con respecto a x igual a ux al cuadrado menos x al cuadrado sobre ux al cuadrado. ¿Sí? Bueno, lo voy a entrar al otro lado. Esta derivada siempre va a quedar igual. Siempre va a ser u por la derivada de x más x por la derivada de u. Y la derivada de x con respecto a x pues queda igualado a 1. Entonces tendría lo siguiente. Tendría lo que es u más x por la derivada de u con respecto a x. Del lado contrario, bueno, desarrollo y me queda u cuadrada x cuadrada menos x cuadrada sobre u cuadrada x al cuadrado. Y es lo que me queda. Entonces, ya de aquí hago lo siguiente. Factorizo la variable x al cuadrado y se va a eliminar con el divisor. Entonces, lo que me va a quedar únicamente es u cuadrada menos 1 sobre u cuadrada. No sé si les quedó eso o no. Bueno, en este paso. Revísenlo si hasta iban bien o tienen algún error o alguna pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Hasta iban todos? Entonces, bueno, vean, ustedes regresar al despeje de la derivada de y con respecto a x. Incluso voy a poner otro color. Voy a regresar al despeje. Derivada de y con respecto a x les debió de haber quedado como y cuadrada menos x cuadrada sobre y cuadrada. Eso fue lo que habíamos quedado primero, ¿no? Estoy regresando al cuando despejamos derivada de y con respecto a x. Prácticamente al principio. Tiene la ventaja de que el cambio de variable lo que ocasiona es que la ecuación diferencial se transforme en una de variables separables. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se dan cuenta, la x se elimina. Si la x se elimina, este u queda restando y sigue siendo una función de u. Y como la x se está multiplicando, ya tengo precisamente lo que comentaba. Función de x por función de y por diferencial de x. Ya aparece como todo como producto. Vuelvo a repetir. Al momento que la variable x se elimina, esta u queda restando. Si hago la resta, es una función totalmente de u. Y aquí aparece de x multiplicando y de x dividiendo. Ya es de variables separables en automático. Entonces, para yo brincarme algunos pasos, puedo hacer lo siguiente. Este derivada de y con respecto a x, al hacer el cambio de variable, siempre queda así. Entonces, este derivada de y con respecto a x lo sustituyo por u más x de u con respecto a x. Y de este lado, vean lo siguiente. Digan que x es igual a 1 y y es igual a u. Si x vale 1 y y es igual a u, ¿qué me queda a sustituir aquí? U cuadrada menos 1. Cuadrada menos Cuadrada 1. menos 1 U cuadrada menos 1 sobre u cuadrada, ¿no? sobre u cuadrada. Que es a lo que yo he llegado haciendo toda la álgebra. Entonces me puedo ahorrar un poco de álgebra haciendo esto. Una vez que despejé la derivada de y con respecto a x, repito, la derivada de y con respecto a x la suyo por esta parte y aquí en el lado derecho la y la convierto en u y la x en 1. Entonces ya me brinqué todo ese procedimiento. Ya es más directo. Entonces ya que me brinqué un poco del procedimiento, bueno, pues tengo que continuar con ¿qué? Con despejar la derivada de u con respecto a x. Pero para ello, primero, esta u o esta u que está acá, que es lo mismo, tiene que quedar restando al otro lado. Entonces me queda u cuadrada menos 1 sobre u cuadrada menos u. ¿Sí? Y ya hago lo que es la resta. Entonces tendría u cuadrada menos 1 menos u cúbica sobre u al cuadrado.
Y finalmente, la derivada de u con respecto a x será, vamos aquí a ordenar, voy a poner menos paréntesis u cúbica menos u cuadrada más 1 sobre u elevado al cuadrado. ¿Sí? Y obviamente la x pues queda multiplicando al divisor. Y ya lo que sigue, bueno, pues es separar u cuadrada. Aquí pongo un menos. Entonces me queda u cúbica menos u cuadrada más 1 de u igual a dx sobre x. Entonces un indicativo de que vamos bien en el procedimiento es que siempre aquí va a quedar dx sobre x. El negativo, si lo deseo, lo puedo dejar al lado derecho o llevarlo al lado contrario, no importa. Si quieren, pónganlo del lado derecho, quedaría así. O lo pongo del lado izquierdo y queda menos el cociente divisor. ¿Sí? Y ya, bueno, aquí lo que sigue es la integral. Esta siempre va a ser el logaritmo natural de x sobre x por un negativo, por un positivo o por un número. ¿Sí? Depende este negativo si lo dejan, repito, del lado izquierdo o del lado derecho. Y bueno, el problema siempre se presenta en esta integral. ¿Sí? Esta integral, bueno, pues ya es más complicada. Habría que buscar tal vez un cambio de variable para poderla resolver, o tal vez algún artificio. Digo, no es tan sencilla en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si se entendió lo que hice aquí en color rojo. Lo que hice fue brincarme varios pasos apoyándome en esto, en que al hacer el cambio de variable equivale a decir que x es igual a 1 y y es igual a u. Aunque y es igual a u por x, ¿no? Hacemos esto. Y el lado de la izquierda, pues siempre va a ser u derivada de x, que es 1, más x derivada de u. ¿Sí? Entonces lo que sigue ahí es un poco más de álgebra. Profe, a la hora de despejar la ecuación siempre debe estar en el numerador, ¿verdad? A ver, ¿quién, perdón? El numerador. Al momento al principio de hacer la ecuación, dy debe estar en el numerador, ¿verdad? Así es, derivada y con respecto a x, porque y es la variable dependiente. Ah, sí, es cierto, sí. Entonces debe ser de y con respecto a x como independiente. Ok, gracias. Sí, aquí. Sí, entonces esta integral seguramente hay que aplicar algún cambio de variable para poderla resolver. O buscar si es posible factorizar u cúbica menos u cuadrada más 1. Si es posible factorizar esta parte de aquí, entonces habría que resolverlo por fracciones parciales. Si no es posible factorizar el divisor, hay que buscar entonces un cambio de variable. Bueno, y una vez que resuelva la integral, ¿qué hacemos? Recuerden que aquí hay que integrar todavía. ¿Qué hacemos después de la integral? Volver u en términos de y. Exactamente. Quitar la u y poner que u es y sobre x. Y ya con eso queda resuelto. ¿Sí? Regularmente en este tipo de ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos, la solución es implícita. Es complicado que nos quede un resultado donde se pueda despejar la variable dependiente. Bueno, dudas ya para terminar la clase de hoy. No, profe. ¿No? Bueno, entonces en un repaso. No, profe. Y repito, esta integral no es tan sencilla, habría que pensarle cómo resolver. A mí se me ocurre que tal vez intentar factorizar, y si no se puede factorizar, hacer un cambio de variable. Entonces, bueno, doy un repaso a esta parte. Este tema es el más complicado en lo que se refiere al primer examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bastante álgebra. ¿Sí? Y también la integral, o sea, las integrales son un poco más complicadas, no son tan sencillas. Bueno, entonces vamos a dejarla aquí y ya continuamos con el mismo tema la siguiente clase, el día martes. Y ya nada, nos faltaría, una vez que concluyamos el tema de coeficientes homogéneos, nos faltaría el de ecuaciones diferenciales exactas. Y ya acabando el tema de exactas, pues tendríamos nuestro primer examen parcial. Profe, ¿y cuándo subirá lo que le comentó la compañera ayer? Lo de una guía con los resultados para que practiquemos. Sí, la estaba buscando porque la tenía en electrónico,
Ujú. Pero yo creo que se quedó en la computadora del Poli. Entonces, recuerdo que ese archivo lo había mandado ya. Entonces, nada más buscar a quién se lo mandé para poderlo rescatar y por eso reenviar a través de correo electrónico. Ok, gracias. Sí, denme estos días y ya yo espero pues el sábado o el domingo enviarles el documento. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces, pues eso es todo de mi parte. Entonces continuamos el martes, ¿sí? Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Que tengan un luego. excelente fin de semana. Buena tarde. ¿Se puede o no se puede separar? ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo resolverlo? ¿Me serviría dividir entre X o tal vez dividir entre Y? No, no serviría. No serviría. ¿Sí? Si ustedes dividen entre X, ven que aquí no se quita la X, queda uno más Y sobre X, entonces no se quitó la X. ¿Sí? Al dividir, repito, entre X. Y algo similar si divide entre Y. Si divide entre Y, aquí me queda X sobre Y menos 1. La Y no desapareció. ¿Sí? Entonces, por eso decía que esta parte es álgebra. Si ustedes tienen un conocimiento sólido, van a poder identificar cuándo se puede separar las variables y cuándo no. En este caso, repito, es imposible hacer esa separación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el tema 2.2, que son ecuaciones diferenciales de coeficientes homogéneos. ¿Sí? Lo que va a ser una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos es utilizar primero un cambio de variable. Y ese cambio de variable nos va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Y entonces qué se hace? Pues ya nada se integra, bueno, se separan las variables y se integra con respecto a X, se integra con respecto a Y. Bueno, en este caso hace con respecto a otra variable. Pero bueno, repito, esta no es de variables separables. ¿Sí? Entonces, no de variables separables. Es imposible separar las variables. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se identifica una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Tenemos una función que puede depender de X o puede depender de Y. Con respecto a X más, otra función que también puede depender de X, puede depender de Y, puede depender de ambas, de Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, m de X, Y es el coeficiente del diferencial de X y n, diferencial de Y es el coeficiente del diferencial de Y. Entonces, para que sea de coeficientes homogéneos, se requiere que se pueda evaluar lo siguiente y reescribir de cierta forma, que m evaluado en tx, ty sea igual a t a la n por m de x, y. Si yo lo puedo factorizar de esta manera, decimos que m es un coeficiente homogéneo. Si no lo puedo factorizar así, entonces no es un coeficiente homogéneo. Y lo mismo pasa para n. N se evalúa en tx, ty, y si lo puedo factorizar de la forma t a la n por n de x, y, entonces decimos que n también es un coeficiente homogéneo. Si el grado de t para la función m es el mismo grado que t para la función n, entonces decimos que los coeficientes son homogéneos de grado n. ¿Sí? Si los dos son homogéneos y tienen el mismo grado, entonces yo puedo aplicar un cambio de variable para transformarla a una de variables separables. ¿Sí? En este ejemplo, tenemos x menos y, diferencial de x más y, diferencial de y igual a 0. Ya quedamos que esta ecuación no es de variables separables. Entonces la pregunta sería si es de coeficientes homogéneos. Si lo es,
Entonces hago el cambio de variable y la resuelvo. Si no lo es, bueno, pues haré que buscar otro método. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber quién es m de x, y n de x, y. Eso es lo primero. Si observamos, me dice que la función m de x, y es aquella que multiplica el diferencial de x. En este ejemplo, ¿quién multiplica el diferencial de x? X menos Y. X menos Y. X menos y. Y aquí en la forma general me dice que n de x, y multiplica el diferencial de y. En este ejemplo, multiplicando al diferencial de y, tenemos a x más y. Entonces eso es n. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sobre quién es m y quién es n? No, profe. Sí. Ok, entonces lo que hacemos a continuación es que la variable x la vamos a cambiar por tx y la variable y la vamos a cambiar por ty. Entonces esta x se sustituye y en su lugar pongo tx menos, y la y en su lugar pongo ty, y me queda de esa manera. Entonces si yo lo factorizo, me queda t multiplicando a x menos y. X menos y es la función m original. Entonces se lo va a factorizar de la forma t elevado a una potencia, multiplicando a la función m original. Sí, aquí está m, originalmente es x menos y. Entonces al evaluar tx, ty, me queda ya factorizado t por la función m original. Entonces decimos que m es una función o coeficiente, es un coeficiente homogéneo. ¿De qué grado? Bueno, pues la potencia que tenga t. En este caso, de grado 1. X y la y la voy a cambiar por ty. Entonces aquí donde aparece x, en su lugar pongo tx, y donde aparece y, en su lugar pongo ty. Y como la t se repite, lo puedo factorizar y me queda x más y. Entonces vean que me queda t. ¿Quién es x más y? Pues x más y es nuestra función n original. Entonces me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces decimos que n también es una función o coeficiente homogéneo. ¿Y qué potencia tiene t? 1. Entonces es de grado... Profe, tengo una duda. ¿Sí? Entonces, al momento de, por ejemplo, ahorita n con tx y ty, al final sí es, si el producto final es igual a la ecuación original. A la función original. ¿A la función T. original es homogénea? Ajá, t. Bueno, la función sería homogénea, no la ecuación diferencial. La función sería homogénea. Ah, ok. Entonces aquí n es homogénea y m es homogénea. Sí, las dos son homogéneas. Ahora la pregunta es si la ecuación diferencial es o no de coeficientes homogéneos. Para que sea de coeficientes homogéneos, primero necesito que las dos funciones sean homogéneas. ¿Y cuál fue la segunda condición que mencioné? Que sean del mismo grado. Que sean del mismo grado. Entonces, como los dos son de grado 1, esta ecuación diferencial sí es de coeficientes homogéneos. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo se resuelve. Ahorita nada más estoy identificando si se trata de una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos o no. ¿Sí? Si quieren copiarlo, y mientras si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar a un segundo ejercicio. La clase siguiente vamos a empezar sobre este tipo de ecuaciones. Ahorita nada más estoy definiendo si es o no de coeficientes homogéneos.
Vamos a tomar el ejemplo en el cual tenemos xy más x cuadrada por diferencial de x más 3x diferencial de y igual con 0. ¿Sí? No es de variables separables, entonces lo que quiero ver es si es o no de coeficientes homogéneos. ¿Quién sería la función m? XY más X cuadrada. Ok, xy más x al cuadrado. Mientras que la función n, en este caso simplemente es 3x. ¿De acuerdo con eso o no? Sí, profe. Sí, ok, ahora cambien la variable x por tx y la variable y por ty. ¿Cómo quedaría aquí? Bueno, en lugar de x, tx. Y está multiplicando y, pero y es ty, más tx elevado al cuadrado. Mientras que en n, si hacemos lo mismo, me quedaría 3 por tx. Si aquí desarrollo, multiplico t por t, es t cuadrada xy. Si desarrollo el cuadrado, t cuadrada x cuadrada. Y aquí, bueno, puedo ordenar y ponerlo como t por 3x. Si factorizo la t al cuadrado, queda multiplicando xy más x cuadrada. Si aquí factorizo la t, queda multiplicando a 3x. ¿Sí? Entonces, en base a esto, lo que está entre paréntesis, ¿es la función m original o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y lo que está aquí en el segundo paréntesis, ¿es la función n de un principio o no? Sí. Sí. Entonces decimos que m es homogénea o coeficiente homogéneo, como quieran llamarle, y n también es homogénea. Ahora, ¿cuál es el grado para m? 2. 2, segundo grado o grado 2. ¿Cuál es el grado para n? 1. 1. Entonces, primer grado. Entonces, observen, las dos funciones son homogéneas, pero son de diferente grado. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación diferencial? Decimos que no es de coeficientes homogéneos. Sí, esa es la conclusión. Por lo tanto, sería un error si yo aplico el cambio de variable para resolverla. No se puede resolver de esa manera. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. Bueno, entonces, ustedes hagan el siguiente ejercicio. Voy a poner aquí x cuadrada menos xy, diferencial de x, más x cuadrada menos y cuadrada, más 4 diferencial de y, igual a 0. Díganme si es o no de coeficientes homogéneos. ¿Sí? Háganlo y ahorita revisamos.
Bueno, entonces, ¿qué sucede con lo que es m? La función m de x, y, en este caso es igual a x cuadrada menos xy. La función n de x, y queda como x cuadrada menos y cuadrada más 4. Entonces, evaluamos tx, ty. ¿Sí? Entonces, la variable x se cambia por tx, la variable y por ty. Aquí queda tx y aquí queda ty. Entonces, esto es igual a t cuadrada x al cuadrado. Y menos, si aquí multiplico t por t, queda t cuadrada por xy. Entonces, factorizamos la variable t y queda multiplicando a x cuadrada menos xy. Por lo tanto, si observo lo que está entre paréntesis, es la función m. ¿Sí? Entonces decimos que m es homogénea. ¿Sí? Y en este caso, el grado lo define la potencia que tenga t. Entonces es de segundo grado. Ahora, lo que es n, hacemos lo mismo. La variable x la quitamos y en su lugar escribimos tx. Y en lugar de y, escribimos ty. Entonces me queda aquí x al cuadrado más y al cuadrado más 4. Entonces esto va a ser igual a tx y esto va a ser igual a ty. Desarrollando tengo t cuadrada x cuadrada más t cuadrada y cuadrada más 4. Y entonces, si factorizo t al cuadrado, ¿qué es lo que va a quedar dentro del paréntesis? X cuadrada menos y cuadrada. T cuadrada, ¿qué más? No, sería x cuadrada más y cuadrada. X Ok, cuadrada x más y cuadrada cuadrada. más y cuadrada, ¿qué más? Pues sería más 4, ¿qué? 4 sobre t cuadrada. Si yo multiplico t cuadrada por 4 y lo divido entre t cuadrada, pues me da 4. ¿De acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es la función n que teníamos desde el principio. No. No. Entonces decimos que n no es un coeficiente o función homogénea. ¿Sí? Esa es la conclusión que se llega. Comentábamos que para que la ecuación diferencial sea de coeficientes homogéneos, deben cumplirse dos características, que m y n sean homogéneas y que tengan el mismo grado. Entonces aquí m sí es homogénea, pero n no lo es. Por lo tanto, decimos que no es de coeficientes homogéneos. Entonces no la resolveríamos la clase de mañana. Lo que vamos a resolver la clase de mañana solamente son aquellas que son de coeficientes homogéneos, como el primer ejemplo. Entonces, primero tengo que comprobar que la ecuación sea de ese tipo. Si no lo es y yo hago el cambio de variable, no me va a servir de nada. Me va a servir siempre y cuando sea de coeficientes homogéneos. Entonces, mañana ya empezamos con el cuarto tema de esta unidad. Y ya nos faltaría nada más un tema adicional y posteriormente sería el examen parcial, el primer examen parcial. Esta semana, o más tardar la siguiente, les debe llegar a su correo un usuario y contraseña para poder ingresar a la plataforma de CIME, la CIME virtual. No sé si alguien ya recibió el correo. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces ingresen para que puedan ver que pueden accesar sin problemas y les debe de aparecer por ahí la materia de ecuaciones diferenciales. No tiene contenido, pero ya le puede ingresar a esa materia. Si alguien que ya llegó y no ha podido ingresar, pues ya me avisan el lunes para empezar a ver esos detalles, esos problemas, ¿no? Nuestra clase es mañana viernes y después el martes, ¿verdad? Entonces traten de ingresar entre hoy y el fin de semana. Y los que no puedan ingresar, pues me avisan el martes para ver qué se puede hacer. Igual, si el lunes no nos ha llegado el correo con su usuario y contraseña, también lo avisan. Sí, para empezar a ver esos casos especiales. El semestre pasado hubo una persona que no le llegó el aviso. Bueno, más bien, sí le llegó el aviso con usuario y contraseña, pero no le permitía ingresar a la materia, a las ecuaciones diferenciales. Entonces, el día del examen, pues no pudo ingresar. Le mencioné que eso tenía que decírmelo desde antes. Entonces, como no pudo ingresar, fue NP. Le comenté que checara su situación para ver si podía ingresar nuevamente y no lo checó. Llegó el segundo examen y ese día no le permitió entrar, entonces ya no pude hacer nada. Me tienen que avisar antes de. Si me avisan en medio día del examen,
ya no se puede hacer nada, ya queda como NP. Entonces, por eso es importante que vayan verificando desde ahora, si ya tienen usuario y contraseña, que puedan ingresar a la materia de ecuaciones diferenciales. Aunque no tenga ningún contenido, verifiquen que puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, los que ya llegó, traten de ingresar y ya, si pueden ingresar sin problemas, bueno, pues quiere decir que no van a tener problemas para presentar el examen. Si no pueden ingresar, entonces me lo hacen saber el martes y empezamos a ver sus casos. Repito, ingresar a la materia de ecuaciones diferenciales, no solamente a la materia de CIME virtual, perdón, a la plataforma. Ingresan a la plataforma y busquen ahí el link para ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo no de preguntas, bueno, a mí me llegó el correo de CIME Ajá. virtual, pero no me llegó lo de la materia. No tengo eso todavía de la materia. No, Pero sí, así me lo tengo. te llega un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Sí, eso sí ya lo tengo. Entonces, con ese usuario y contraseña, ingresa a CIME virtual y te van a aparecer algunos bloques. Uno de ellos debe decir ecuaciones diferenciales. Le das clic y te debe de permitir ingresar. ¿Sí? Háganlo y ya. Ajá. Bueno, ahorita justamente estoy en el CIME y me voy a donde dice mis cursos y bueno, Ajá. hay otra materia que también necesito ocupar la cuenta de CIME y así la tengo, pero no Ajá. tengo la de